pero no solamente lo conducen, acuérdense que sobre todo la parte nasal va a calentar el aire, también tienen que filtrar. Estas vías pueden presentar epitelios de revestimiento que varían. Piensen en el rostro, que es un epitelio estratificado, plano, incluso puede tener conificaciones, y sin embargo a nivel de los alveolos va a ser plano simple, o sea, va cambiando todo el trayecto. El órgano que realiza la función respiratoria es el pulmón. Puntualmente hablemos más bien de hematosis, que es el intercambio gaseoso, que sería el rotar oxígeno con CO2. Incluye el mecanismo de inspiración y expiración. Todos ustedes saben que los pulmones tienen una presión negativa, entonces justamente por eso se tienen que dilatar como un globito, ¿ya? Funciones generales: conducción, vías aéreas altas, donde van a ir a los grandes bronquios. Filtración, eso se da a varios niveles, porque a nivel, ubican los conetes y coanas, vieron ya esto en Anato, ¿no? No estamos en eso, ahora Ya. justo. Entonces, conetes y coanas son unas estructuras ondulantes que van por lado y lado, y además de calentar, van a producir torbellinos. ¿Para qué? Para que vayan cayendo, decantando las partículas que estén en suspensión. Además, todos tienen pelitos ahí adentro con mucus, y ese mucus va a empezar a atrapar justamente la mayor cantidad de partículas que pueda. El intercambio gaseoso lo explicamos un poco. La fonación, que sería, en el caso de nosotros, por la laringe. Pero la otra vez algo habíamos conversado. ¿Cómo serían las aves? ¿Han escuchado de la siringe? No. Ya, la siringe es las aves, lo que pueden hacer es repetir normalmente los sonidos. Pero eso no quita que de repente entiendan qué significa cada sonido, ¿ya? Finalmente, olfacción. Aquí hay una situación bien especial, ¿eh? Porque siempre hablamos de que las neuronas no tienen recuperación, que esto y lo otro, pero acá, en la parte dorsal de esta parte nasal, ustedes tienen un epitelio que tiene un montón de neuronas que sí se van a ir rotando constantemente. Entonces, si por ejemplo ustedes se ponen a respirar encima de una muestra anatómica con formalina y fijan ese epitelio, van a tener anosmia por lo menos por un par de semanas. Pero transcurrido ese tiempo, empiezan a aparecer las nuevas neuronas que empiezan a reposicionarse para cumplir la función. Ahora fíjense, aquí hay un conducto. Estas estructuras corresponden a los alveolos, que empiezan a aparecer ya en estos conductos, y al final se producen ramificaciones donde solamente hay alveolos. Pero ya vamos a explicarlo mejor. Lo que tiene que ver con el desarrollo. Si ustedes se fijan acá, habría una formación embrionaria. ¿Logran entender dónde está el embrión ahí? El huevito. ¿Allá a la izquierda? Todo esto de eso. acá es embrión, ¿ya? Acá tienen el saco vitelino, que en el caso de nosotros no va a ser tan usado. Principalmente se usan ovíparos. Pero ojo, la zona cardíaca, la zona del estomodeo. Y ahí me voy a detener un poco, porque el estomodeo significa boca primitiva, pero no es nuestra boca de ahora, sino que es la parte posterior de la boca, donde tienen la úvula. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque todavía no se ha formado el rostro. Entonces, esta parte de acá es ahí adentro, ¿ya? Esa es la primera porción, que es intestino anterior, intestino medio, que tiene una amplia comunicación con el saco vitelino, pero ojo, como nosotros somos placentados y todos los mamíferos, después eso se va a transformar en un conducto onfalomesentérico, o sea, que va a ir hacia el cordón umbilical. Y en la última parte, que parece más chiquitita, va a ser la zona de la cloaca, donde después van a tener que desarrollarla y especificarla. Si es que son aves, de nuevo, la cloaca queda tal cual. Se junta orina y fecas, entendiendo también que el metabolismo o la metabolización de los desechos nitrogenados de las aves es diferente. Sale como si fuera arena, son cristales, ¿ya? Mientras que nosotros botamos líquido propiamente tal, por la orina. Entonces, simplemente bastaría con que creáramos un tabique acá y ahí vamos a tener las dos estructuras por separado, por fortuna. Así que a grandes rasgos, eso es lo que tienen acá. Y empiezan a generar diferentes órganos dependiendo del sector. Y justamente este primer sector
va a producir el esófago, el estómago y glándulas anexas, como serían el hígado y el páncreas. Pero acá aparece una cosa diferente. Es un pequeño brote, y ese brote se va a ir dividiendo de a pares. Cada rama va a dar un par más, y así sucesivamente por varias generaciones. Ubican la carina. ¿Es muy simpática la carina? Sí. La primera bifurcación que tiene la tráquea, ¿ya? Sí. Ahora, esa carina es la primera división dicotómica, o sea, justo lo que aparece acá, como dos yemas, ¿ya? Ahí la tienen. Entonces, parte de la porción de endoderma, que está en el intestino primitivo, pero esto se empieza a desarrollar y empieza cada vez a ramificarse más, como si fuera un arbolito. Pero ojo con algo, esta estructura se va a desarrollar junto con el corazón. Y el corazón, en un principio, está acá, en el mentón, y tiene que desplazarse. De hecho, se va a dar como una suerte de vuelta carnero, y después va a quedar abajo cruzado, supuestamente al lado izquierdo. Pero ojo, que en ese transcurso de irse dando vueltas va a estorbar en esas ramificaciones. Entonces, por eso acá tienen normalmente 3 lóbulos y acá solo 2. ¿Ya? Dicho eso, vamos avanzando. ¿Queda alguna duda con esto, no? Vamos avanzando. Justamente acá está la tabicación, que implica la separación de esófago por un lado y de la parte respiratoria por el otro, donde vamos a tener en principio una tráquea, y después se va a parar a los lados y empieza a ramificarse siempre de a pares. Ahora, hacer notar, ustedes cuando nacen normalmente van a tener un 5% de alveolos, y eso es muy poco. Por eso es que los bebés siempre son como de una caja torácica chiquitita. Ya, y aquí nos vamos netamente a la parte histológica, y de hecho ahí están las famosas neuronas que yo les decía, que tienen unas pequeñas prolongaciones justamente para intentar captar la parte de los olores, que en el fondo serían partículas alimentarias que están en suspensión. Pero no tienen que olvidar algo: la parte de los olores es una de las cosas más conflictivas que puede haber a nivel científico, porque ustedes van a tener que entender que tiene varias vías y también varias formas de entenderlo. Entonces, por ejemplo, si ustedes sienten un olor, normalmente no es que ustedes digan, ah, ese es olor a pan tostado, sino que van a evocar en su cabeza y van a decir, igual que el pancito tostado que hacía mi abuelita. Entonces empiezan a juntarse varias cosas, y la evocación implica recordar cosas, como también el hecho de haber aprendido cosas. Por ejemplo, ver a un niño comer por primera vez limón. ¿Notable? ¿Ya? Ya. Y aquí yo me voy a detener para que corrijan eso al tiro. Tráquea tiene 3 capas, no 4. Entonces, vamos viendo. La tráquea ustedes ya la han visto varias veces. ¿Se acuerdan del epitelio de revestimiento que iba hacia el lumen? O sea, donde pasa el aire. ¿Cuál era su forma? Ya. Es pseudoestratificada, pero yo pregunté por la forma. ¿Cómo sería la gran mayoría de las células? Cilíndrica. Cilíndrica. ¿Ya? Entonces, epitelio de revestimiento pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes intercaladas. Todas las guindas del pastel van al final. ¿Ya? Acá hay una parte que va a corresponder a la submucosa. En esta zona ustedes van a tener tejido conjuntivo, donde van a haber gran cantidad de glándulas mixtas. O sea, podrían encontrar glándulas serosas o glándulas mucosas. ¿Se acuerdan que su núcleo era diferente? Y ya después, estas dos líneas yo las juntaría en una. Porque la adventicia implica el cartílago hialino. Y ustedes ya vieron cartílago hialino. Ven que hay, por ejemplo, grupos isógenos hay al por mayor, y también hay condrocitos que están aislados dentro de sus lagunas, pero también tienen las membranas que rodean al cartílago. ¿Cómo se llamaban las membranas? Si está alrededor, o sea, en la periferia, pericondrio. ¿Ya? Entonces, el pericondrio tiene una parte celular interna donde van a tener condroblastos, que son esas células más aplanadas, y por fuera una parte fibrilar
que con mucho hasta ahí podría llegar un capilar a acercarse para nutrir al cartílago. Por eso el cartílago se autolimita en grosor. Nunca van a tener masas de cartílago demasiado grandes. Y de ahí hacia afuera, simplemente viene más tejido conjuntivo y la piel. Normalmente con un panículo adiposo grandote. Entonces, si ustedes se pellizcan acá, van a sentir el tejido conjuntivo que está presente en estos lados y es laxo. ¿Ya? Laxo, eso significa que tenían principalmente agua. Cuidado acá que esto es una glándula. ¿Se acuerdan de la tiroides? Sí. Sigamos avanzando. Y aquí vamos a revisar más en profundidad cada una de las partes. Donde, veamos, no sé si esas flechas quedaron corridas o qué, pero todas esas estructuras serían la forma de los cálices. Eso iba a decir que si se veía mejor ahí. Gracias, profe. Los cálices siempre van a ser esas estructuras como una copa, que en la parte interna tendrían mucus, y este mucus se va a secretar para que estas estructuras que están en la superficie, que ¿cuáles eran? ¿Cuáles son las móviles? Los cilios van a estar todo el tiempo barriendo hacia la superficie, hacia la parte craneal. Si ustedes además ponen mucus acá, resulta que van a crear un flujo direccional. Eso significa que cuando ustedes van respirando, todas las partículas van a tender a pegarse en las paredes de la tráquea como de los grandes bronquios y van a intentar ser barridas hacia la parte superior. Por eso es que es muy bueno sonarse en las mañanas. ¿Ya? ¿Eso sería mirando hacia el lumen? Esta parte es el lumen, acá pasa el aire. Y acá está el epitelio que habíamos mencionado recién. ¿Te fijas que tiene un orden, una direccionalidad? Entonces, ojo con esto, que aquel que fuma produce una parálisis de esa zona. Entonces, todo lo que respiran va a pasar derecho a sus alveolos. No es una buena noticia. Ahí ya se pueden ver algo de las glándulas. ¿Vale? En la submucosa. Aquí ustedes observan formas que normalmente hay varios vasos sanguíneos para apoyar la función glandular, pero ¿estos con qué tipo de secreción serían compatibles? ¿Acinar? ¿A eso se refiere? La forma es la cinar. Ah, ya. En estos momentos estaríamos viendo el tipo de secreción que podría ser mucoso, seroso, mixto o especial. ¿Mixto? Entonces en algún momento hablamos de esas Eso cosas. parece que... A grandes rasgos debiese ser mixto, pero acá yo veo una sola forma. Y esto es más bien coincidente con seroso. ¿Ya? Cuando hubiese mucoso, tienen que acordarse, el núcleo está aplanado, está aplastado por la secreción de mucus. De hecho, podríamos ocupar, justo hasta ahí, el triángulo. ¿Podría devolverlo al anterior, por favor? Ya. Acá en estas partes de abajo estaría el núcleo y ahí se ve que es como aplanadito. ¿Ya? No es una cuestión gruesa. ¿Ya? ¿La siguiente? Sí, por favor. Aquí el cartílago. Y aquí tenemos cartílago, que es de tipo hialino, y cuando comienza el cartílago, ya significa que estamos en la adventicia. ¿Ya? ¿Está funcionando esta cuestión o no? Sí. Ah, no. ¿El aire no? ¿No está ahí el control? Ya no doy más. ¿Aquí? Ya, jueguen. Les doy el poder. Ya, pasémonos a la otra parte porque ahí, en esta zona ya habría tejido conjuntivo. Pero les quiero hacer notar algo. Aquí pareciera estar más bien un poco roto, pero se nota la idea en estas zonas igual, donde ustedes tienen que visualizar que hay poca estructuración ahí. Entonces eso significa que si no hay muchas fibras, si no hay muchas células, sino que más bien parece haber espacio vacío, vamos a pensar que este es un tipo de tejido conjuntivo de tipo laxo. ¿Estamos bien? Gracias. Miren ahora, porque creo que acá se ve también bonito el epitelio. Esta parte de la submucosa como que se perdió un poco la forma. Sin embargo, acá se ven unos núcleos aplanados.
Pero bueno, Eso sería de mucosa, podría ser de mucosa. ya no tanto de serosa. Exactamente. ¿La próxima? Profe, la palabra adventicia, ¿qué hace La referencia? adventicia sería la parte de la capa externa Ya. que rodea. Ahora, tenemos una situación ahí, porque podemos tener una adventicia en base a tejido conjuntivo, como por ejemplo es la tráquea. ¿Por qué? Porque se rodea de tejido conjuntivo y la misma adventicia es en parte tejido conjuntivo. Claro. Entonces, como una continuación, Ya. solo que el tejido conjuntivo de la tráquea normalmente se ve como más ordenado, como que estuviese en función de la tráquea, Ya. ¿ya? Como rodeándola. Sin embargo, en otras estructuras tenemos serosas. Y la serosa es un epitelio plano simple, muy delgadito, que solamente va a ser como una membrana. Ujú. Y ustedes pueden recordar, por ejemplo, las serosas de intestino, que son puras membranas que están por todos lados. Sin embargo, tienen entre medio un montón de otras estructuras como linfonodos, sistema linfoide, etc. ¿Ya? Entonces, siempre están las dos variedades o posibilidades. Díganme. La capa de cartílago hialino, ¿a qué A la se podría adventicia. tomar? Es parte de la adventicia. Sí. Ahí comienza la adventicia hacia afuera. Ahora fíjense en el nombre que cambió. Estos serían bronquios. Cuando piensen en bronquios, lo primero que tienen que hacer es buscar en la periferia. ¿Qué hay acá? ¿Reconocen eso, no? Extravécula, ¿no? Se parece. Cerca, pero no. Hace un rato me dijiste incluso que habían acá. Cartílago hialino. Ah, y grupo Está isógeno. medio, exactamente. Está medio como borroso acá, pero en esta parte sí se nota. Y son placas cartilaginosas que van a estar intentando soportar este lumen. ¿A qué me refiero? Si ustedes están inflando y desinflando sus pulmones, la lógica es que podrían colapsar en algún momento o llenarse de espuma. Ojo con eso. Y acá van a poner trozos de cartílago hialino para mantener este lumen abierto a todo evento, aunque les llegue un golpe, un trauma, lo que sea. ¿Ya? Después van a ver un anillo muscular liso. Excelente que haya un anillo muscular liso porque también tiende a mantener la estructura como una manguerita abierta. Sin embargo, tenemos un par de situaciones que nos pueden complicar. Cuando ya se pierden estas estructuras, que son de tipo cartilaginosa, semisólidas por lo mismo, entonces van a tener una situación donde solamente se mantiene el anillo para mantener abierto este lumen. Y es músculo liso. Las personas con asma, por ejemplo, reaccionan mal y contraen su músculo liso y se empiezan a ahogar. Pero no está tan lejos tampoco en la parte veterinaria. ¿Qué pasa con un perrito, por ejemplo, que atraviesa un incendio? O que respira algún gas tóxico. De hecho, por ejemplo, en un incendio también, todo se va al suelo. ¿Ya? Entonces, de repente, que se quemen plásticos y otras porquerías pueden perfectamente dañar mucho las vías respiratorias, sobre todo las de conducción de un animalito que está abajo. ¿Ya? Hasta ahí, ¿vamos bien? Si ustedes se fijan acá entre medio, hay tejido conjuntivo de todas las formas, pero igual se mantienen algunas glándulas, como también vasos sanguíneos. Cuando vean pulmón, sobre todo les voy a encargar eso. Ustedes van a ver un conducto amplio que normalmente su lumen va a ser festoneado. ¿Qué significa festoneado? ¿Han visto cuando un niño dibuja un castillo y hace como saliente cuadradita y después otra parte un día? Eso es festoneado. No digamos que ondulado, sino que como medio cuadradito en cada parte. ¿Ya? Entonces, si por acá pasa el aire y este es un conducto, al ver cartílago, rápidamente bronquio. Pero además, busquen en la periferia vasos sanguíneos. Puede ser que tengan una arteria grande o tengan varias de mediano calibre. Pero si las suman, se van a dar cuenta que forman más o menos el mismo lumen. ¿Ya? Porque es una cosa equivalente. Y acá es bronquiolo. Ojo, cambió el nombre. ¿Alguien ve cartílago por la periferia? Bronquiolo, no hay cartílago. Pero sí vemos mucho más estructurado este anillo. ¿Y este anillo de qué era?
Siempre digan los nombres completos para no confundirse después en la prueba. Músculo liso, ¿ya? Entonces, de nuevo, el epitelio tiene algunas porciones festoneadas, pero empieza a ser más rectilíneo. Por acá pasa el aire, pero por fuera van a encontrar varios vasos sanguíneos a diferentes niveles. Pero ojo con algo, si yo les dijera que esto está dentro del pulmón, ¿por qué les puedo decir eso? Siendo que el anterior no es necesariamente. Hay vasos sanguíneos, pero en el otro también. Estas son en sí ramificaciones, pero ¿qué ramificaciones son las que están acá? El Más tejido, chiquititas como tejido grupitos. linfoide. ¿Mm? Tejido linfoide. ¿No? Aquí ya llegamos a la última división de esas divisiones dicotómicas. Ahí tienen alveolos. Entonces saben que están dentro del pulmón porque los alveolos están dentro del pulmón. ¿Se entiende? Cada uno de estos como globitos es un alveolo. ¿Y cómo los pueden reconocer? Porque el epitelio es tremendamente delgado. ¿Ya? Ven el grosor de esto y si lo comparan con esto van a notar que esta estructura es gruesa, grandota, mientras que esto es delgadito y más encima siempre epitelio plano con pequeños capilares metidos entre medio. Ya lo vamos a seguir profundizando cada vez más. ¿Vamos bien hasta ahí? Y acá está justo la transición. El bronquiolo, como habíamos ido mencionando, cada vez van a tener un epitelio más delgado. Si a nivel de la tráquea tenían pseudoestratificado cilíndrico ciliado, acá tienen un epitelio que normalmente va a tender a ser cilíndrico o todavía le quedan partes de pseudoestratificado como es acá. Luego de eso cambia a algo cúbico, pero de inmediato en esa transición, ¿a qué epitelio cambia acá? Que va Liso. al plano. ¿Sí? No sé. Es liso justamente, pero ahí tenemos que hablar de un epitelio de revestimiento plano simple. ¿Ya? Ahora, ojo con algo, porque aquí hay más de una cosa. Fíjense ahí, hay sangre, pero en la otra cara hay núcleos también y hay aire. Entonces acá, en este espacio tan pequeño, no es que solamente haya un epitelio, hay más de uno. Van a haber endotelios y epitelios de revestimiento plano simple que son el del alveolo, formando la famosa barrera hematoaérea. ¿Ya? Cuando veamos más imágenes, ahí vamos a verlo más en detalle. Y voilà. Primero, para la parte respiratoria, a estas alturas vamos a hablar de dos tipos de células que hay principalmente en los alveolos. Y ahí tenemos que recordar cómo se diría aire. Y vamos a pensar en cuáles serían las células que tienen que ver con la parte aérea. Neumocitos. Y vamos a tener dos variedades de neumocitos. Neumocitos tipo 1, con números romanos, que eso no se les olvide, van a tener un núcleo relativamente delgado. Esas son las que sirven para el intercambio, los neumocitos tipo 1. Normalmente en alrededor del 95% de la superficie alveolar. Sin embargo, hay otros que son diferentes. ¿Vieron este? Es como una esfera grandota. Ese es el neumocito tipo 2. ¿Y por qué se ve tan grandote? Y además no sirve para el intercambio, pero es vital ahí. Son solamente el 5%. Pero este va a producir algo que es importantísimo para la vida de nosotros, primero, y después para la mantención de la respiración. De momento, guárdenlo en disco duro porque la palabra es importante. Surfactante pulmonar. Sin surfactante pulmonar, ustedes mueren. Al momento de nacer, ustedes podría ser que no pudieran comer, podría ser que no pudiesen defecar, podría ser que no pudiesen ver, o que su corazón inclusive no funcione y tengan que ser estimulados para empezar a reaccionar. Pero hay que respirar.
Pero hay que respirar y no hay alternativa al respecto. 3 minutos. Y fuera. Y no hay vuelta atrás. ¿Ya? La vida es ruda. Y fíjense acá. ¿Qué son esos? Están por todos lados. Vaso sanguíneo. Vasos sanguíneos. Ahí estaban los eritrocitos. Y aquí el vaso sanguíneo se ve precioso. Un capilar que es totalmente ordenadito Capilar y tiene como- sus eritrocitos al interior. Los rojos son los rojos. Eritrocitos. Y este es un tipo de capilar fenestrado. Habíamos hablado antes de las fenestras, que serían ventanitas. ¿Ya? Entonces tienen varias ventanitas que van a permitir que haya cierto intercambio acá. Y si por el otro lado tenían los neumocitos, aquí vamos a tener que recordar varias cosas. Cada epitelio tiende a producir su lámina basal, pero en este caso va a ser una excepción y vamos a hacerlo muy diferente. ¿Qué pasa acá? Por un lado va a haber un endoteliocito, es decir, célula de un endotelio, de un vaso sanguíneo, ¿cierto? Pero por el lado contrario va a haber un neumocito, supongamos un neumocito tipo 1, o sea, de aquí para allá aire, de aquí para allá sangre. ¿Qué habría entre medio? Tenemos que buscar la mínima expresión entre los dos. Mucosa, matriz extracelular, así. O tejido conectivo. Es que ahí está el problema. Lo lógico, ¿qué nos diría si es que recordamos la clase de epitelios? Que tendría cada una de estas que tener una lámina basal y entre medio tejido conjuntivo, vasos sanguíneos, etc. Pero vaso sanguíneo al lado de un vaso sanguíneo. Y ahí seguiríamos. Entonces daría ad infinitum. Ante eso, estas estructuras hicieron trampa. Literalmente se pusieron poto con poto y fusionaron su lámina basal. Y se olvidaron del tejido conjuntivo. Entonces en vez de 2 láminas basal, hay una Compartida. compartida. Y ya no hay tejido conjuntivo entre medio y están ahí, pegadas. Entonces es lo que más facilitaría el intercambio de gases. Y por eso, en estos casos, tienen que ser epitelios delgados. Si tuvieran gasto de energía, sería un epitelio más bien grueso. Cuando veamos riñón, van a entender lo que les digo. ¿Ya? Entonces, hasta el momento, ¿qué células habría en el caso de un alveolo? Tendría, por un lado, neumocitos tipo 1 y 2. Solamente el 1 participa en el intercambio. Pero además, tendrían endoteliocitos, al tener endotelios. Pero hay otra célula que anda dando vueltas por acá, probablemente sea algo como eso, que es una célula que es un macrófago y se llama macrófago alveolar, justamente. ¿Ya? ¿Me También puede tiene un mostrar ahí, sinónimo. profe? Que tengo diferente la imagen acá. Ah, ya. Yo veo algo así. Tiene como una sustancia por fuera, ¿verdad? Es ¿Cómo que es? es como medio amorfo. Sí. ¿Ya? Ya. Entonces, normalmente va a estar haciendo diapedesis, se va a estar trasladando de un lado. Entonces, por eso, más bien parece algo así como forma ovoide, antes de redondo, como sería un neumocito 2, o no es aplanado, porque tampoco calza ahí, y eso tendría normalmente coincidencia con neumocitos 1 o células endoteliales. ¿Ya? Si es un macrófago, la gracia es que los macrófagos siempre van a ser o van a tender a ser más grandes que el resto de las células que Ya. acompañan el tejido y van a tener una forma irregular Ya. porque va a estar moviéndose y sensando todo el tiempo. ¿Ya? Exacto. Mientras que el hermano menor, que es el monocito, no sé si se acuerdan, o ¿cuál es el otro nombre? ¿Macrófago? Neumocito. No, sigue siendo de la parte inmune. Pero antes de que se transforme en macrófago, es una cuestión así como chica. No, pero aquí es más gigante, forma Ya. irregular. Ya, profe, gracias. El resto que está entre medio, un poco de tejido conjuntivo, solamente intentando mantener paredes más amplias por algunos vértices, donde además pasan algunos pequeños vasos sanguíneos o nervios. ¿Ya? ¿Queda algo? Porque me acuerdo que esta era chica. Ah, esta está bonita. Ustedes solitos.
¿Cuál sería el neumocito tipo 1? El que está de Allá arriba. A ver, El que espera. está en todo el medio. El que está en medio. Justo al medio. Si pensaron en esto, se ganaron un Está like. bien. Luego, hay unas células que son más bien globosas, grandotas. ¿Qué podrían ser? Ah, la. Macrófago alveolar es el que estamos. El de allá parece un neumocito tipo 2. Neumocito tipo 2. La verdad es que acá sí, yo un busco un neumocito tipo 2, macrófago y no veo algo así, ¿ah? No, siempre tiene casi- razón, ah, neumocito tipo 2. y hay un sinónimo de macrófago alveolar, sería célula de polvo. ¿Y por qué se tendría ese sinónimo? De polvo. Porque justamente fagocita polvo, De polvo. ¿ya? De polvo. De polvo. Saltan mis dudas, ¿ah? Pero el resto, ustedes ven acá capilares, con vasos sanguíneos, sangre, etc. Y con eso tendrían. Entonces, para relajar un poco la cosa, tengo enfocada ahí la tráquea, la vemos un segundo, porque la tráquea la han visto varias veces, yo creo que ya sería como medio latero seguir viéndola, pero para que recuerden cosas, y después vamos a la otra presentación para complementar esto, y ahí quedamos Pues, óptimos. ¿puedo hacer unas cositas que no voy a contar? Ya. Chiquillos, la tráquea, recuerden, no es un anillo completo de cartílago. Es así. Es un cartílago en forma de C. Y se han preguntado, le han dicho qué es lo que une ese cartílago, las dos puntas. Fibras. Fibra muscular. Es un músculo liso, que es el Músculo músculo liso. traqueal. ¿Ya? No en todas las muestras de tráquea que hay en el universo en internet se ve el músculo traqueal, ¿ya? Pero para diferenciarlo, recuerden que el músculo se ve mucho más oscuro que, por ejemplo, las fibras de colágeno que encontramos en la matriz extracelular. ¿Ya? Entonces, esa es la gran diferencia. Si ven el círculo o la C de la tráquea y ven un tejido que es rojo, ¿cierto? Que puede tener algunas células, núcleos, y se ven unas células como alargaditas, como músculo liso, ya, sí, músculo traqueal, ¿ya? Porque en algunos cortes, por ejemplo, se ven unas fibras de músculo estriado en realidad, pero son como parte de los músculos del cuello, ¿ya? Entonces recuerden, la tráquea tiene un cartílago en forma de C que se une con el músculo liso. ¿Cuál es la gracia? Es que todo eso, como lo mostró el profe con los bronquios, se continúa, ¿ya? Entonces, mientras más cartílago hay, más cerca de la tráquea está. Y así se pueden ubicar mejor con los cortes cuando los vean bronquio, bronquiolo, tráquea y todo eso, ¿ya? Lo usen como referencia. Cuando vean el corte, por ejemplo, de pulmón o algo, ya, si tiene más cartílago, está más cerca de la tráquea o de los bronquios y puedo decir esta parte es, ¿ya? Y lo otro es que necesitamos, ¿cierto?, que la capa alveolar, ¿cierto?, y todo, tenga un cierto grosor, porque recordemos que está haciendo un intercambio de gases, y el intercambio de gases tiene que ser rápido, o sea, en cada respiración nosotros hacemos un intercambio de gases. ¿Y qué pasa si ese tejido es más grueso? No va a pasar. Se va a demorar más en hacer el intercambio. Ahora, las muestras de pulmón que hay aquí no son como de un pulmón ultra hiper requete recontra sano, ¿ya? Van a haber diferencias con lo que le mostró el profe, porque los alveolos y los bronquios y todas esas partes tienen un tejido así muy grueso, ¿ya? Entonces lo más probable es que esa persona haya estado enferma, ¿ya? Que haya tenido, no sé, una hipertrofia de tejido o algo así, ¿ya? Así que para que recuerden que los alveolos y todo tienen que tener un grosor, como que le digamos normal, ¿ya? Para que pueda ejercer su función. Y si ven algo distinto, si ven algo más grueso, pero sigue siendo así, sigue siendo alveolo porque tiene la capa epitelial que les explicó el profe, que viene cilíndrica, después cúbica, después plana, va a tener la misma configuración, pero van a ser así como unos choclones de células horribles o con matriz extracelular entre medio, porque
el cuerpo o los tejidos, cuando tienen alguna herida o digamos, como una injuria, se tienden a reparar ellos y normalmente no los reparan de buena manera o no aparecen las células que deberían aparecer y se rellena así como con fibras, con tejido conectivo y las aparece así mucho. Es importante entender eso. El pulmón no se repara bien. Lo que hace es crear una cicatriz, igual que el corazón, por ejemplo. Pero esa recuperación fibrosa con puro colágeno no es funcional. Entonces van a perder un fragmento que ya no va a volver. Y ojo, si no hubiese surfactante pulmonar, hay una enfermedad que normalmente se llama membrana hialina o distrés respiratorio, que es donde estos bebés o crías, porque también pasan en veterinaria, intentan respirar, fuerzan justamente esta inspiración, terminan reventando literalmente sus pulmones y van a crear estas zonas donde hay una suerte de pequeños coágulos que van a bloquear todo el paso del aire finalmente y es como un círculo vicioso, al final se va a morir igual. ¿Ya? Bueno, ahí estaba el músculo que mencionaba Mía. Ven que hay núcleos aplanados y ahí se ve un bordecito del cartílago braquial. Ahí al otro lado, sí. Lo voy a llevar un poquito más para allá para que lo reconozcan bien. ¿Ya? Y acá, miren, se ve el tejido conjuntivo, se ve el epitelio bastante bonito y la otra mitad del cartílago. Fíjense que uno viene por acá y la otra parte está acá. Y ahí está la continuación, más o menos, de la parte muscular. Esas son células musculares. ¿Ya? ¿Qué más? Cuenta algo y yo lo voy a mostrar. No, eso nomás como que quería contar del músculo, pero no tenemos muestras de tráquea para primer. No, Solo las no había suficiente, porque la gran mayoría están destrozadas. Por eso preferí optar por esto. Ya, pero entonces hagamos un juego. Son 6. Fíjense acá, recuerdan que el esófago era el que tenía un lumen estrellado, la tráquea con el semianillo cartilaginoso. El cartílago hialino parte de qué capa era? De la adventicia, muy bien. ¿Ya? El epitelio se ve por todo el borde y acá había una submucosa que normalmente presenta glándulas mixtas. Ya, usted dijo que tenía un juego. Podemos hacer que vengan a etiquetar ustedes la tráquea. Como la han visto tanto, ¿cierto? Sí. Sí, yo sé que ustedes van a poder. Ya. Entonces, si no quieren participar todos, mala suerte, van a participar todos. Al tiro. ¿Se ve, cierto? Algo que vimos un poquito antes, ahí se ve bien. Se siguen las capitas. ¿Cuánto? Ah, que yo me lo voy a ganar. Ya. Entonces son 12. Igual va a estar fácil. Ah. ¿Voluntario o lo saco yo? Solo me tienen que etiquetar una pura parte. Ya, yo reconozco esto. Así, buen trazo. Pero chicos, solo como una acotación, créanse el cuento Un e tipo de inténtenlo. tejido, una capa, delimitemos entre todos hasta que saquemos toda la información de esa imagen que podamos sacar. Y después lo revisamos con eso. Ya. Aquí, bueno.
Si están todos de acuerdo con eso, entonces claramente podrían... Estas serían cosas Tienen que salir ahí. Claro. Tienen que salir ahí. Pero si este es el momento de equivocarse, porque en la prueba creo que no te va a dar Claro, mal, pero sí se ve mixta ya. así que vayan. Entregue los plumones. Ya, pues, Cerosa mixta la noche. Eso se me olvidó. La mixta implica que es mucosa. ¿Cómo era? Glándula mixta. Eso significa que vayan a poner la información a la lámina. Esta es la parte Bueno, la única que me sabía lo dijo. Lo sé. ¿Qué? ¿Qué? este tejido, ya es. Este es tejido laxo, ¿no? ¿No? No, eso es que aquí hay varias cosas, porque es si tiene una parte de cartílago hialino y tendría que juntarse con la otra mitad, ¿qué podría ver acá? Si hace un ratito lo estábamos hablando. Tengan fuerza para decirme. Eso es, espérate, a ver. Tejido conectivo laxo. ¿Ahí sí? ¿No? El tejido conectivo solamente enlaza. Sí. Aunque se ve como ordenado por aquí y un poco por acá. Acá se ve muy capa mucosa desordenado. puede ser. No, pero mira. Mira la frase. Ahí lo soplaron. De hecho, usted va a ir a la pizarra a anotar. ¿Y a dónde está aquí? Lo voy a correr un poquitito, ¿ah? ¿No lo notaron? Sí, No lo notaron. Aquí está ahí. Ya. Miren, acá también salían algunas fibras de eso. El músculo tiene que estar al lado Este del es cartílago. Va recorriendo por ahí Es por el corte entonces que no se ve acá. Ya, entendí. y llega hasta el otro lado acá, pero como les dije, acá está medio enredado y aquí se ve más rectilíneo, igual que acá. Pero ojo, que aquí hay una transición y ahora déjenme intentar ponerlo donde está. Ah, por raro. No está borrado. Eso es lo que esta tiene que quedar así como justo en el. No, ahí estaba el otro lado. Ah, de veras, ya. ¿Qué fue eso? Siga. Un poquito más. Ahí, sí, ahí. Ya. Ya, ahora Me se gustó el un juego. poco más. Sí, pusieron los suyos. Sí. Ya, es que se. Es como que se. Ya, se entiende que si tienen acá un epitelio de revestimiento cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, van a tener sus cilios, ¿ya? Y acuérdense que tienen células caliciformes entre medio porque son las encargadas de liberar, ¿cierto?, la mucosa que protege toda nuestra parte interna de la tráquea, ¿ya? Entonces tenemos nuestro epitelio, ¿cierto?, de revestimiento, la lámina basal, un poco de tejido conectivo laxo, nuestras glándulas, el cartílago y de repente y depende de la parte que vemos, o sea, si es la C completa de cartílago o la parte de músculo liso que hay aquí que une el cartílago, ¿ya? ¿Sí? ¿Quedaron bien? Ahora sí. Músculo traqueal. Es músculo traqueal. Pero músculo liso o músculo traqueal, profe. Es lo mismo. El nombre es músculo traqueal, pero el tipo de músculo Es músculo liso. liso. Ah, ¿Ya? ya, ahora entendí ya. Ya, súper. Felicitaciones, ¿ah? Lo hicieron mucho más rápido de lo que habríamos esperado, así volaron. Una vez. A ver. Esa es la idea igual. No se ve bien. Como siempre. Oye, son mayoría. Pero podría verse si es Tendría. Son mayoría. Sí. Profe, porque la parte de allá esa parte de ahí se ve. Miren, esta parte de nuevo, que se ve como más destrozada pareciera, es
tejido conectivo de tipo laxo, ¿ya? Y nos tenemos que ir al otro lado y en esa zona tendría que haber laxo. Y estos espacios que se ven, no es que pero ahí, exista este chiquitito espacio. ahí. Recuerden, es un efecto de corte. Cuando nosotros tratamos los tejidos, los llevamos a cortar y todo, pues se rompe el tejido, se puede dañar y no se ve como anatómicamente se ve. Miren chicos, acá venía el semianillo, acá había glándulas, pero acá se continuaba el semianillo. Y si ustedes se fijan, viene ahí hasta este otro lado, que es la otra mitad del semianillo. ¿Estamos ok? Está, sí. ¿Están felices con tráquea? ¿No tienen ninguna otra duda? Para que pasemos a ver los de pulmón. Vámonos. Para ver pulmón, me parece que esto es lo óptimo, así que intentemos ver. Fíjense, ¿qué estructura podría ser esta? Entonces, ¿qué conducto sería este? Excretor. ¿Quién da más? ¿Se acuerdan lo que les dije? Que mientras más cartílago tenía, más cerca de la tráquea estaba. Entonces, ¿qué puede ser? Si está más cerca de la tráquea, no puede ser un alveolo. Bronquio. Incluso al principio lo vimos, yo les dije, para pensar en bronquio, cartílago. En la forma que sea, cartílago. Pero después se pierde el cartílago y aquí hay otro conducto. ¿Y cómo se podría pensar en ese conducto? ¿En un bronquio, en un bronquiolo, en un alveolo? En un bronquiolo. Y esto está claramente dentro del parénquima pulmonar. Ahora, tráquea con sus semianillos cartilaginosos, normalmente de 8 a 12. Tienen los bronquios principales, secundarios, que ya serían los intrapulmonares, bronquios terciarios o intralobares, o sea, van a un lóbulo. Y miren acá, porque esto es complicado, bronquiolos terminales van a medio camino. Estos solamente tienen la cubierta del músculo liso para mantener el lumen. Pero después de los bronquiolos terminales, donde uno piensa termina algo, vienen los bronquiolos respiratorios. ¿Y cuál es la diferencia? Que en la superficie, intercalado, van a haber alveolos. Entonces, si hay alveolos, ¿qué acción pueden hacer? Intercambio gaseoso. Por eso dice ahí bronquiolos respiratorios. Así que toda propiedad reciben ese nombre. Finalmente, tienen esta zona donde habla de sacos alveolares, que es como un ramillete, ¿ya? De puros alveolos. Se dan cuenta que acá cada uno de los alveolos es como una pelotita y listo, nada más. Pero ahora ustedes saben que están recubiertos por un epitelio muy delgado. ¿Me suena conocida esta imagen? Entonces uno mira que va de aquí a acá, o de ahí, era la continuación de eso. ¿Ya? Ya, esto como ya lo revisamos un poco de tráquea, nos vamos a ir rápido. Acá tienen justamente la zona de las glándulas mixtas. Hay algo de tejido conjuntivo por lado y lado, pero esto sería la mucosa. Acá tendrían la submucosa y desde aquí más o menos empieza la parte de la adventicia. Los bronquios, y vemos qué cosas en su periferia. Cartílago hialino. Hay cartílago hialino, todas estas son placas de cartílago hialino. Sin embargo, no es lo único. Y dígalo fuerte. ¿Qué vio usted? ¿Vieron el anillo muscular liso? Tienen que creerse el cuento. Sí. Nadie más se lo va a creer por usted. Aquí se lo voy a marcar. Esto es cartílago. 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 ¿Ya? Todo lo que se vea parecido. Y el músculo es... Ay. ¿Se nota el pulmón? Sí. Forma prácticamente toda como una aureola, así. Un anillo muscular. Ahí se pierde y aquí como que empieza a aparecer.
Claro. Recuerden que no es discontinuo, es que el defecto del corte es el tema. ¿Cuál sería Tendríamos que buscarlo ahí, Claro, ampliando sí. mucho la imagen. Pero, uy, El pericondrio es el borde del cartílago. fíjate en esas rayitas que están ahí, donde se ve como más desprendido. Entonces esas rayitas probablemente sean parte del pericondrio fibrilar externo, ¿ya? Y que da paso a tejido conjuntivo, pero justo ahí está el músculo. Acercamiento. Eso es tejido conjuntivo. Y acá tienen justamente algunas fibras que van por fuera, respecto a la pregunta que hacía. Acá viene una parte de la zona muscular, tejido conjuntivo de nuevo, y acá tienen el epitelio. Se ven bonitas ahí esas células caliciformes, aunque están chiquititas, pero se ven bastante formaditas. Tienen acá trozos de cartílago, porque ya no es un semianillo. Ven que hay un trozo acá, otro acá, y el anillo muscular que viene en toda esta zona. Ahora, fijan, perdón. Ahí. Esto de acá, ¿lo vieron? ¿Qué podría ser? Se ve una cuestión bastante oscura, lleno de núcleos. Tejido linfoide. Perfecto. ¿Ah? Acuérdense, lo que es respiratorio, digestivo, urinario, fisiológicamente son considerados órganos externos y necesitan resistencia y protección al nivel de algo que esté expuesto. ¿Ya? Bueno, acá por fuera, lleno de alveolos. Pero fíjense acá, ¿se acuerdan que habíamos mencionado un sapo alveolar? Para hacerlo como una fábula, piensen como un trébol de muchas hojas, no es de 4 nomás, y se ve ahí, ¿de acuerdo? ¿Qué sería eso? Un bronquiolo. Entonces, ¿hay algún cartílago por la periferia de esto? Por ningún motivo, pero sí hay músculo liso. El resto son solo alveolos por todos estos lados. ¿Ya? Y esta imagen es bastante importante. Porque, primero, acá, ¿logran ver algo de cartílago? No. ¿No ven cartílago? No. Entonces, la pared es relativamente gruesa y continua. Entonces, en estos casos sería un bronquiolo terminal. ¿Estamos bien? ¿Entienden el por qué? Sí. ¿O tienen dudas? Yo no entiendo por qué. Ya. Fíjate de nuevo en el sentido de que si buscamos cartílago por allá, no hay. Entonces ya sabemos que sería para el lado de los bronquiolos. Pero también vemos que la pared es gruesa. Entonces pensamos de los bronquiolos más cercanos a la tráquea. Luego de eso, buscamos si hay alguna discontinuidad y se ve todo constante y grueso. Entonces el bronquiolo terminal es el coincidente con esas características. Pero ¿se acuerdan que estos van a ir evolucionando y van a ir pasando a otras etapas? Son simplemente divisiones dicotómicas. Entonces, miren acá esta superficie. ¿Qué pasa acá? Hay partes de pared, pero de repente Se pierde. se volvieron discontinuos, ¿cierto? ¿Y qué habrían acá, o lo mismo acá? Ahí incluso dice A. ¿De qué ¿Sacos será? alveolares o no? El saco es una cosa grandota. Estos son alveolos individuales, Ah, ya. pero están en la pared. ¿Y eso qué significaría? ¿Cómo cambiarían el rótulo entonces a esta zona? Bronquiolo respiratorio. ¿Ya? Entonces el bronquiolo respiratorio va a ser la continuidad de esta estructura. Pero después nos vamos absolutamente a tener alveolos por todos lados, porque ya deja de existir esta pared, incluso en sus porciones más pequeñas. Entonces, ¿qué vamos a observar? Que de repente se hacen unos caminitos. Imagínense que todos estos globitos, como que hubiese pasado un gusanito y dejó una estructura alargada.
Y eso sería un conducto alveolar, toda la superficie cubierta de alveolos. Pero llegar a un extremo, que es un fondo ciego, y en esa parte se abren como una especie de ramillete. Y ahí estaría, miren acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todo esto es un saco alveolar, pero está rodeado de muchos alveolos. ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto. Y entre medio Yo pienso que dice B, la de la uretra. de vasos sanguíneos. Ya. Pues, fíjense acá entre medio, en todos esos rinconcitos hay pequeños capilares. Entonces se ve un tono rojizo intenso, justamente porque está lleno de sangre. ¿Han visto ustedes estas frutas de exportación? Tienen la fruta y una mallita por fuera. Está por todos lados. La capilarización que se produce acá es brutal. Todo está cubierto por algún pequeño capilar. Y son estructuras diminutas, pero por eso es que también son tan delicadas. Y la gracia de esos capilares es que los eritrocitos van pasando uno por uno. Y son engañados divinamente. Entonces, fíjense acá, vemos que estas paredes ya están en un mayor aumento, se ve un vaso sanguíneo, pero acá entre medio se ven estructuras más delgaditas, donde vemos un vaso sanguíneo, se ven 2 células endoteliales y un eritrocito, pero vemos que esta estructura es todavía mayor. Alveolo, 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 más alveolo por allá. Entonces todo está como en un ramillete. ¿Qué podría ser? Se dan cuenta que hay algunos eritrocitos extravasados, o sea, cuando hicieron el corte hubo una hemorragia y salió sangre. ¿Logran ver sangre en alguna parte ahí, cierto? Sí. Perfecto. Entonces, se dan cuenta que hay un epitelio justo al lado de esos eritrocitos. Eso corresponde a un endotelio. Ay, ay. Va la sangre, un epitelio de revestimiento plano simple, endotelio. ¿Ya? ¿Parénquima entonces sería por ahí? ¿O la estructura completa o no? No, Ya. no nos vayamos a esos lados porque ahí nos podríamos enredar, así que vamos Ya. a poco, una escalerita. Ojo, el vaso sanguíneo no es un tema diagnóstico que vaya sangre al interior, porque podría haber perfectamente una hemorragia. Piensen acá, acá, acá o acá. Son también vasos sanguíneos y no tienen una gota de sangre. ¿Ya? Pero, ¿se acuerdan de esto? Miren. Esto es un endotelio. Acá yo también les dije. Y peor aún, no vemos ningún núcleo así como muy destacable. Pero sí vemos que tiene algunas conexiones para sangre. Y ahí otro más, donde ahí sí hay núcleos que son aplanados. Se dan cuenta que no es fácil. ¿Ya? Pero vamos de a poco. De repente, ustedes ven núcleos relativamente más aplanados, no digamos que mucho, pero por ejemplo esto son neumocitos 1, pero ¿vieron esto globoso? Esto es un neumocito 2, ¿ya? Pero para encontrarlo necesitan estar un ratito mirando, no es fácil. Y acá, en parte, imagen ya vista, así que nos vamos a esta. Neumocitos tipo 1, y al ser 1 como un palito son delgaditos. Neumocito tipo 2, no me convence mucho ese. Yo pensaría más en algo así, o en algo así. Este de acá también se ve globoso y un núcleo que no es desabrido como este, es un núcleo potente, ¿ya? Ahora, macrófago alveolar, ¿se dan cuenta que esta cuestión parece como una babosa porque se está arrastrando para un lado? ¿Ya? Ojo, todos los alveolos tienen pequeños poros o tienen estructuras abiertas y estos macrófagos van a ir circulando por todos lados. Ojo con eso, porque por algo yo les decía también que se llamaban, como sinónimo, células de polvo. ¿Ya?
¿Alguna duda hasta el momento? ¿Ven lo delgado de este epitelio? Y acá hay dos membranas. Lo mismo acá, ese ya lo vimos. ¿Alguna duda que pueda quedar acá? Ya, eso fue todo, pero entonces la tengo puesta. Ten cuidado que la bandeja es como bien floppy. Entonces acá andamos Ya. generosos y hacemos una Este es el dichoso pulmón. La misma placa, saqué una muestra entre medio y tenemos aumento menor, o sea, lupa. Una para cada uno. La pregunta es, dentro de toda esta imagen, sin siquiera haberla movido, ¿logran ver cartílago? No. ¿Logran ver ¿Arriba? cartílago? ¿Arriba? Eso. Ah, sí. Aquí hay cartílago, ahí hay otro trozo, el lumen se ve festoneado y además hay algo de músculo liso. ¿Ya? Pero ojo con algo, esto es un conducto aéreo, entonces podríamos pensar en un bronquio. Pero vean acá, acá o acá. Estos son conductos. ¿Pero qué tipo de conductos son? De hecho, ¿son aéreos? ¿Bronquiolo o no? Tienen Terminal. tremenda masa Bronquiolo muscular por terminal fuera. grueso. ¿No? Y vaso sanguíneo. Todos estos son vasos sanguíneos. ¿Ya? Las arterias en general tienen una capa bastante grosera por la periferia, que es de músculo liso también. Pero comparen estas murallas con estas. Pero estas yo les decía que siempre iban a estar cerca de estas. Y acá ustedes ven al menos 3 arterias al lado de un gran conducto aéreo. Y después se van capilarizando, pero un montón así. Entonces ahora vamos a ir viendo algún otro sector. Como verán ahí, puros vasos sanguíneos. Eso azul sí que no sé lo que es. Sí, son cristales. Están en otro plano. Polvo. Ahí creo que está más nítido, ¿no? Más o menos. Pero entonces, viendo acá, ¿ven cartílago en alguna parte? Acá no. Por lo menos yo no. Entonces, ¿vemos algún conducto de gran tamaño, aunque no tenga cartílago? Sí. No son tremendo tamaño, pero ojo en las paredes de esta estructura. Entonces podemos ver continua o discontinua. Ahí se vuelve discontinua, pero estas son continuas. Entonces partamos por algo. Estas de acá, y ahí un vaso sanguíneo de nuevo, fíjense de nuevo en el grosor de las paredes. Estos serían Bronquiolo. bronquiolos. ¿De qué tipo? Terminales. porque son Terminales, gruesos. perfecto. Y Y además son alveolos. esto de acá, Eso. si era discontinuo, Alveolos. bronquiolo respiratorio primero. Ah, bronquiolo respiratorio. Sí, después los alveolos que cuando están más abiertos. Aquí aparecieron alveolos en la Claro. periferia. Pero ahora quiero que la vean así como bien amplia la imagen y quiero que se fijen. Hay como un caminito acá, ¿o no? Sí. Acá o acá, conducto alveolar. Se dan cuenta que todas las superficies son alveolos, por todos lados. Pero de repente ven algo así como un ramillete, por ejemplo acá. ¿Qué sería eso? O esto, o esto. ¿Se acuerdan que yo les decía que era como un trébol de 4 hojas, pero con más hojas? Entonces, ¿cómo se llama eso? Saco alveolar. Intenten verlo porque no es fácil de buenas a primeras. Recórranlo con paciencia y como un detalle, no lleguen al aumento mayor de inmediato, sino que vayan por aumentos medios y empiecen a recorrer la placa. Y ahí se van a encontrar con sorpresas como esa. ¿De acuerdo? Primero el azul.
Bueno, acá está lo que decía Mía hace un rato. Eso mismo les quería decir. Estas paredes están del terror. ¿Ya? Sí, como que en realidad lo normal es como esta parte de acá abajo. Si se fijan, los alvéolos es como una línea nomás de células. Mientras que estos choclones aquí de paredes es ya definitivamente como tejido patológico. ¿Ya? Me parece incluso que infiltrado el linfocitario más adentro. No, si está para la corneta está así. Para el pijama de palo. ¿Alguien necesita ayuda? ¿Hay alguna duda? Y es lindo que todos tengan una muestra para cada uno. Están todos Soñado. concentraditos. Agarré todas las muestras que pude. Está bien, está bien. Si eres de pulmón, había caleta. Y estas detrás llegan hartas porque usamos incluso. Las mandaron a otras zonas. Entonces, por eso había como alrededor de 6 para todos en los laboratorios. ¿Qué fue? Me acuerdo que los laboratorios de la semana pasada, usamos para las muestras que dieron como de pero como tenían sueca, no sé. Ah, veo alvéolos. Si ves uno, tienes que ver muchos. Les prendo la luz, Siempre, ¿no? siempre están como en patota los alvéolos. Alguien me dijo Ah, que aquí no. se ve. Oh, pero ahora sí que se ve de otra manera. O sea, ahora se identifica bien. Mira, sí que se ven los núcleos. Sí, pues. Mira, se ve igual que acá. Pero mira cómo se ven las peletitas como una burbujita así súper marcada. Nada que ver acá. Dafne, sí lo ves. A ver, te Yo no sabía. Pueden seguir sacando fotos y si necesitan Sería ayuda, luego que revisan. Como, ya, yo creo que la atención quizás no Es que me gusta mirar ahí, mucho tengo. voy a traer A ver. otra máquina. Pero, si te fijas, No. Y esto, mira, eso es esto. Ahí están los neumocitos. Igual que eso, ¿viste? Es lo mismo. Neumocito tipo 1, pero este no, po. Este es diferente. Mira, este es diferente, mira, ¿ves? Sí, entre más Claro, Chicos, muy parecido al mío. mientras están revisando eso, ¿les parece que hablemos un poco del surfactante pulmonar? ¿De qué, profe? El surfactante pulmonar, Ya. que es lo producido por el neumocito tipo 2. Entonces, normalmente, a cualquier animal que tenga una duración de entre 9 a 10 meses de desarrollo, o sea, por ejemplo, una vaquita o el humano, podríamos observar cómo alrededor de la semana 20 a 25 empiezan a secretar surfactante pulmonar porque se acaban de diferenciar estos grupos de células que comienzan progresivamente a liberar surfactante pulmonar. Pero el surfactante necesita estar en grandes cantidades al interior, reemplazando todo lo que sería el mucus de las partes más elevadas. ¿Ya? En las partes de la tráquea ustedes tienen mucus, pero en la parte más profunda tienen surfactante donde hay alvéolos. ¿Y para qué sirve? ¿A qué dedica el tiempo libre? Piensen en bolsitas que están abre y cierra todo el rato. Si hubiese mucosa, pero al menos líquido, lo lógico sería que hicieran espuma. De hecho, más de alguno, no sé si le ha tocado, pero es habitual lamentablemente que vean algún paciente que llega botando espuma por todas sus alturas naturales. Cuando ven eso, ya saben que no hay mucho que hacer. ¿Por qué? Porque hasta se deprimieron la producción de surfactante pulmonar. Al no haber surfactante pulmonar, espuma por todos lados. ¿Ya? Y ahí ya saben que hagan lo que hagan, va a costar demasiado que lo logren sacar adelante. ¿Ya? Entonces, el surfactante pulmonar, ¿qué hace? Reventar las burbujitas, evitar que las membranas tan delgadas como los alvéolos que hemos visto se queden pegadas. Yo supongo que más de alguno de acá puede haber visto esas típicas bolsas de nylon que nos pasaban cuando el pan estaba calentito, recién salido en el supermercado.
¿Y se acuerdan que se humedecía y se pegaba? Y era realmente algo complicado separar esas dos mitades de la bolsa porque quedaba pegado. Esa es la tensión superficial, que se pega en estas estructuras. Y en condiciones normales eso pasaría con los alveolos. Pero debido a esta presencia de surfactante pulmonar, rompe esos enlaces y se abre. ¿Estamos? Entonces es indispensable que haya surfactante pulmonar para mantenernos vitales. Si no, caput. ¿Dudas? ¿Ayuda? Me parece. Uy. El peso de la ciencia me tiene destrozado. No fui capaz de cruzar la calle en el estación, no puedo tener una compañera porque no me quería ni para todo, no voy a por nada, y llegó mi compañera, entonces que te lo largo. No, la cosa no es. En la casa. Pero se veía como muy destrozado. Ah, no, ya lo entendí. Ya lo entendí porque mira, de acá para acá Me recuerda a abuelita. y hacia la izquierda sería un tejido. ¿Qué película más fome? Creo que ¿Qué? Hoy no me puedo enfocar ahora, no sé por qué. Ah, claro. ¿Qué pasó? Yo vi estrelladito. Lo que era más grueso eran arpías, que tenían más Sí. Sí. Lo que pasa es que tienes que pensar que ya sea vena o arteria, sí va a tener una capa de músculo liso, ¿ya? Porque acuérdate que se tienen que contraer y retraer. Entonces, como cualquier cosa que veas así como muy gruesa de músculo y todo, ya, es un vaso sanguíneo. Ya. Y después vamos a ver si es arteria o vena, porque tienen diferencia entre sí. ¿No quieres ver otra muestra? ¿No queréis ver otra muestra? Te queréis por hoy. ¿No? ¿De pulmón? Pues, porque entregaste la tuya, ¿no? Estamos bien. Me duele la vista. No, sí, canso. Bueno. No está lo lento hoy día. No hay. Ya la próxima, ¿qué va a ser? Sí, pero ahora no tiene Pero intento seguir porque había estado mucho dolor de cabeza y él lo usa así. Y aparte que tengo otro que tiene el mismo momento, pero no lo uso porque Estoy feliz. Creo que hasta el momento he cerrado 2 cursos, no, 3 cursos. ¿Ya? Esta pura semana. O sea, liberé como a 200 alumnos. Sí, además que quedaron felices. Un poco de sangre. Todo eso es espacio, pero ahí probablemente se haya definido una parte. Y acá tenemos lo mismo, un ipsilateral, que sería probablemente una vena. No tienen tanta masa muscular. Y al lado, un conducto de gran tamaño. Los vasos sanguíneos. Lo que me queda, no la puedo volver a poner. Que tiene que estar cerca La toda la otra parte le conecta. Entonces tú puedes escuchar que de abajo venía un conducto amplio y
y eso tenía cartílago justamente. Entonces era un bronquio. Se ve Pero se cartílago. bifurcó en bronquiola. Mira, ¿identificáis el cartílago? ¿Se nota? Mira. ¿Cómo no lo vaya a ver? ¿Tú veis el cartílago? Mira, esa burbujita que se ve, estamos. Mira, ahí abajo, en la parte de acá, y ahí al medio, se ven como unas burbujitas como blancas, mira. Eso es cartílago. Sí, sí se alcanza. Acá se ve, qué bonito. Qué bonito.